El primer inciso Isaac Ramírez, por favor. Me dio de 0.5276. Bueno, 0.53. Ok. Entonces, la probabilidad de que Recuérdenme qué decía el problema. Encuentre la probabilidad de que cualquiera de estas tabletas dure al menos 3 meses. Ok, entonces la probabilidad de que dure menos de 3 meses es del 52.7%, aproximadamente el 53%. ¿Todos tenemos lo mismo? Sí. 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 Ok. Entonces no hubo ahí algún problema. García Márquez, el inciso B. Bueno, me dio que el valor de la mediana era de 0.2310. El valor 0.23, exacto, que es aproximadamente, si nosotros lo pasamos, porque finalmente acuérdense que nuestros parámetros se están refiriendo al valor de la X. Ajá. Entonces, ese 0.23, si lo pasamos al valor que vaya adecuado, que serían los meses, a nuestro enunciado, ¿cuántos meses estaríamos hablando? ¿0.23? Es en años, ¿no? 0.23 es en años. Ajá, nos está hablando de 0.23 años. Entonces, si yo lo quiero pasar a meses, más o menos, ¿cuál es la equivalencia? $2.76 meses, más o menos. 2.7 meses, exacto. Casi un poquito más de 2 meses y medio. Muy bien, Daniela. Daniela, ¿y quién me dijo 2.7? Yo, Emanuel Parra. Parra, muy bien. Ok, y entonces el inciso C era calcular el valor esperado. ¿Cuánto tiempo esperamos que duren? Eduardo Alfredo Cerón, ¿nos lo puede decir? Sí, el resultado que yo obtuve fue 1/3. 1/3. ¿Sí está bien 1/3? Sí, yo obtuve lo mismo y sería igual a 0.33. 0.33. Muy bien. ¿Me dijo Zaira? Sí. Vázquez López. Muy bien. Bueno, entonces, ¿de este problema hubo alguna duda? Ahora, aquí además de saber obtener cada uno de los parámetros, pues debemos saber analizar y saber qué es lo que significa, cuál es el significado que me está dando cada uno de los parámetros. Entonces, vamos a recordar que dijimos que nuestro parámetro de la esperanza, el valor esperado, el promedio, significa, o sea, va a ser un dato que significa el valor de mi variable que podría ser una buena representación de todos mis datos. El otro, el
siguiente parámetro, que es la mediana. La mediana es el valor de la X que nos indica que Daniela, ¿A dónde se agrupan los datos? ¿a dónde tienden a agruparse los datos? Muy bien, gracias. Y nuestra media, bueno, media o promedio es el mismo, no, entonces me falta la moda. La moda, ¿qué significa? Eduardo. Recuerdo que es la función que toma el valor máximo entre todos los valores. La mayor probabilidad, exacto. Entonces toma el mayor valor de probabilidad. Ajá. Entonces es el que va a tener la mayor probabilidad. Bueno, entonces vamos a checar algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro. Pero no, antes de los ejemplos vamos a revisar los parámetros. Bueno, los otros parámetros que tenemos son las medidas de dispersión y nos indican la lejanía que los valores de la variable pueden tener. Las principales medidas de dispersión son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Si ustedes se dan cuenta, hay dos desviaciones, desviación media y desviación estándar. La desviación media nos da la distancia que hay de nuestra media, de nuestro valor esperado, a cada uno de los puntos o de los valores de nuestra variable. Y la desviación estándar, como que nos da el promedio de esta distancia que hay entre los puntos. ¿Cuál es la más usual? La más usual es la desviación estándar. Cuando nosotros hacemos un análisis, lo que utilizamos es la desviación estándar, generalmente. Sin embargo, bueno, vamos nosotros a revisar también cómo se calcula la desviación media, pero sí quiero que tengan muy claro que, bueno, son dos medidas diferentes y esta, como vamos a ver, pues se basa en la media, en el valor esperado. Y esta es un promedio ya estandarizado. Entonces, lo vamos a revisar. El rango es la medida, es una de las más sencillas en donde solamente vamos a medir la diferencia que hay entre el valor mayor de mi variable con el valor menor de mi variable. Entonces, lo único que tengo que hacer, pues, es la resta de los valores de la variable. Acuérdense que ya no me estoy refiriendo aquí probabilidad. En este caso, si mi variable tiene los valores 0, 1, 2 y 3, lo que yo voy a tomar para mi rango va a ser 3 como valor mayor y 0 como valor menor. Entonces, 3 menos 0 es 3. Eso significa que la diferencia o la distancia que hay entre mi primer valor y mi último valor va a ser 3. ¿Para qué nos sirve esto? Porque cuando nosotros estamos obteniendo todos nuestros parámetros es para definir cuáles de estos parámetros pueden caracterizar a mi variable. Si el rango es muy grande, si la diferencia entre mi primer valor y mi último valor es muy grande,
pues probablemente entonces nuestro análisis lo tengamos que hacer tomando en cuenta otro tipo de parámetros. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un análisis de lo que le pagan en una compañía, de todos los sueldos que hay en una compañía, pues vamos a encontrar sueldos muy altos de los altos mandos y vamos a encontrar sueldos seguramente pues no tan altos o bajos de las personas que, bueno, se dedican a hacer otro tipo de trabajo que puede ser administrativo, puede ser de limpieza, etcétera. Entonces, probablemente la diferencia entre esos dos valores sea muy, muy grande, la distancia entre ellos sea muy grande. Debemos tener en cuenta este dato para que nosotros lo tomemos en cuenta en el análisis estadístico que vamos a hacer. Ajá. A ver, entonces, bueno, ahorita les voy a decir. Ok, la desviación media. La desviación media es el valor esperado de la diferencia en el valor absoluto entre los valores de X y su media. Y se denota como dm de X. ¿Qué? Bueno, dice que es el valor esperado. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, podemos definir el valor esperado como el promedio. El promedio, y si ustedes se están dando cuenta, el promedio nos lo está poniendo entre paréntesis de qué estamos sacando el promedio. Estamos sacando el promedio del valor de X menos la media. Por eso es desviación media, porque para cada uno de los datos yo voy a hacer la diferencia del valor de X menos la media y voy a tomar solamente este valor absoluto. Y luego voy a multiplicar por la f de X. ¿Ja? ¿Qué es lo que voy a obtener como resultado? Un valor en el cual me está midiendo la distancia que hay de la media a cada uno de los puntos. Ajá, bueno, el promedio en donde me está midiendo la distancia que hay de la media a cada uno de los puntos de mi X. Cuando es discreta, pues voy a sumar todos los valores y cuando es continua, lo que voy a hacer es la integración entre los límites que me estén dando para mi función, pero si ustedes se fijan, pues obviamente hacer una integral en donde yo voy a utilizar este valor absoluto, y luego lo tengo que multiplicar por mi función, pues seguramente no va a ser una integral muy sencilla. Entonces, por eso no es tan usual que nosotros tomemos en cuenta este dato para poder hacer el análisis. En la desviación media de las discretas, pues sí es mucho más sencillo porque solamente tenemos números que vamos a estar sumando, restando, multiplicando, ¿sí? La varianza. La varianza es una de las principales. Este es muy, muy importante, así como dentro de las medidas de tendencia central, el más importante es el valor esperado. La varianza es uno de los parámetros o el parámetro más importante de dispersión. Se denota como var de X o sigma cuadrada de X y se define como el promedio del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria y su media. Bueno. También es un promedio, pero es el promedio, si se dan cuenta, es igual de X menos la media o el valor esperado. El resultado, en lugar de aplicar el valor absoluto como en la desviación, lo voy a elevar al cuadrado y después lo voy a multiplicar por su función de probabilidad. Y en la suma, perdón, en las discretas hago la suma.
en las continuas voy a hacer la integración. Pero bueno, esta parte de aquí, al ser un binomio al cuadrado, pues ya es algo que nosotros ya podemos calcular de manera más sencilla. Podemos realizar el binomio al cuadrado y después multiplicarlo por la función de probabilidad. A lo mejor es largo, pero podemos hacerlo. Es mucho más sencillo hacer eso que hacer la integración del valor absoluto. Entonces, bueno, sin embargo, ahora, bueno, tenemos varias aplicaciones en donde nosotros podemos utilizar directamente, metemos cuáles son nuestros valores y, bueno, nos realiza la integración. Ahora, la varianza tiene otra forma en la que nosotros podemos calcularla. Algunas veces esta forma de calcularla en donde vamos a utilizar la integración se nos puede volver un tanto tediosa, larga, porque bueno, pues imagínense si mi función tiene 3 funciones diferentes, con cada una de las funciones yo tengo que hacer primero el binomio y después multiplicarlo por las funciones. Entonces puede ser... No significa que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero puede ser muy largo. Entonces, tenemos como la forma corta de poder calcular la varianza. Y la varianza se puede calcular utilizando el valor esperado. El valor esperado dice de x menos mu al cuadrado. Esto también significa varianza. El valor esperado de nuestras variables menos las medias al cuadrado. Si nosotros aplicamos las propiedades que habíamos ya revisado sobre el valor esperado, dijimos, bueno, si tienes esta función, primero lo que haces pues es aplicar el cuadrado a cada uno de los términos. Y después, la única que es función es esta x. Por lo tanto, a la única que le puedes aplicar el valor esperado es a x, porque esta mu de x es una constante. Y ya habíamos visto que el valor esperado de una constante, pues iba a ser la misma constante. Entonces, aplicando esas propiedades, nuestra varianza la podemos obtener como el valor esperado de nuestra función x elevada al cuadrado menos nuestra media, que es ya un número, al cuadrado. Esa forma de calcular la varianza se conoce como segundo momento con respecto a la media. Segundo momento, vamos a ver más adelante qué significan los momentos. Pero a ver, si ustedes recuerdan, aquí está. Estas son las propiedades de las que les estoy diciendo. Aquí es en donde dice, bueno, si tienes el valor esperado de una función y luego el de la constante, aplica solamente el valor esperado de la función y deja la constante igual. Es esto lo que nosotros estamos aplicando. ¿Sí? Partiendo de que nuestra mu, nosotros ya la conocemos. ¿Y cómo vamos a aplicar este e de x si nuestra x tiene un 2? Pues si nuestra x tenía un 1, lo que nosotros hacíamos era multiplicar a la x por f de x. Si ahora me piden, en lugar de la e de x, me piden e de x cuadrada, lo que tengo que hacer es multiplicar x cuadrada por f de x. Y lo mismo sucede con las continuas. En lugar de hacer la integración de x por f de x, si voy a obtener e de x cuadrada, pues voy a multiplicar x cuadrada por f de x. Así es como lo vamos a obtener. Ahorita vamos a ver varios ejemplos en donde
Vamos a calcular estas. Bueno, Profesor, ¿sí? ¿le puede regresar a la varianza tantito? Aquí. Ahí dice un compañero que si lo deja entrar. A ver, Díaz Portillo. Ok, a ver. ¿Puede poner también la anterior, por favor, maestra? ¿Esta? Ah, sí. Gracias. Ya está. Gracias. Ajá. Ok, bueno. Entonces, como dije que la varianza es uno de los parámetros o el parámetro más importante de estos parámetros, obviamente, pues también tiene características que nosotros debemos conocer. ¿Cuáles son sus características? Dice ahí, la varianza de una constante es igual a 0. En valor esperado, ¿cuál es el valor esperado de una constante? ¿Alguien lo recuerda? La misma constante, ¿no? La misma constante, muy bien. En este caso, la varianza de una constante es 0. ¿Por qué? Porque la varianza lo que estamos midiendo es qué distancia hay de mi variable hacia la media. Y si mi variable es una constante, pues su valor esperado va a ser esa misma constante y entonces la distancia va a ser 0. Ajá, por eso es 0. El inciso B dice la varianza de una constante por la variable aleatoria es igual al cuadrado de la constante por la varianza de la variable aleatoria. Entonces, en el valor esperado nuestra constante salía normal y solamente calculábamos el valor esperado de la constante. Aquí no. Aquí nuestra constante sale al cuadrado y calculamos normal nuestra varianza de la variable. Ajá. El otro parámetro es la desviación estándar. La desviación estándar se basa en la varianza. En estas, yo puse la varianza como var de C, var de Cx. Pero acá dice que la varianza puede estar también con la simbología de sigma cuadrada. Ajá. Y es muy común, es de hecho más común encontrarlo así, como sigma cuadrada de la variable X o de la variable Y o de la variable Z. Ajá. Para nuestro siguiente parámetro, que es la desviación estándar, lo único que vamos a hacer es obtener la raíz cuadrada de nuestra varianza y pues en realidad lo que estamos obteniendo es la sigma, que esa es la desviación estándar. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos a nuestra varianza, le estamos quitando el cuadrado para saber solamente la distancia que hay de, bueno, la distancia promedio que hay de nuestros valores de X a nuestra media.
O sea, lo único que hacemos, y sí, obviamente, pues van ligados. Los más comunes, entonces, ¿cuáles son los parámetros más comunes de desviación? Pues es desviación estándar, la varianza, y bueno, el rango también se utiliza. Ajá. Entonces, esos serían nuestros parámetros. Y ahí está el primer ejemplo. ¿Lo pueden copiar, por favor? Dice, en una tienda de electrónica venden un modelo particular de computadora. Hay solo 4 computadoras en existencia y la gerente desea saber cuál será la demanda de hoy para ese modelo en particular. Si la distribución de probabilidad para X de la demanda diaria es 0.10, 1.40, 2.2, 3.15, 4.10 y 0.05, calcular el valor esperado. Ahí está. Dijimos que para calcular el valor esperado en discretas es la X por su probabilidad, el valor de cada una de las X por su probabilidad. Entonces es 0 por punto 1, más 1 por punto 4, más 2 por punto 2, más 3 por punto 15, más 4 por punto 10, más 5 por punto 0.5. Entonces me da como resultado 1.9. Ese 1.9 significa que lo que la gerente puede esperar es que en un día se vendan aproximadamente 2 computadoras. Ya habíamos checado ese ejemplo. El inciso B dice calcular la varianza. Para calcular la varianza, acuérdense, tenemos 2 métodos. Este es el primer método, el que es un poquito más largo, pero como estamos hablando de variables discretas, pues es sencillo porque tengo nada más que hacer operaciones. ¿Y cómo se resuelve? Pues es el valor de X menos la media y lo elevo al cuadrado y luego por la función de probabilidad. Entonces, la primera X vale 0. La media es 1.9 que obtuvimos. Por eso queda 0 menos 1.9 elevado al cuadrado por la función de probabilidad en 0, que era 0.1. Más el siguiente valor de la X es 1. La media sigue siendo la misma, menos 1.9, elevo al cuadrado y por su función de probabilidad, que es 0.4. Y así le hago para todos los valores de X hasta, tenía 5 valores y queda 5 menos 1.9 elevado al cuadrado por 0.5. Si resolvemos esas operaciones, el total es 1.79. Ajá. Entonces, ese 1.79 es la distancia que hay en promedio, porque estoy sacando mi E, entonces esta E significa un promedio, la distancia que hay en promedio entre mis variables y mi media. Más o menos si yo las graficara y tomara las distancias y después sacara el promedio, pues me daba 1.8. ¿Para qué sirve esto? Porque yo quiero decir que diario se van a vender 2 computadoras, pero quiero saber si sí está bien que yo tome ese parámetro para generalizarlo. Y entonces la varianza me dice, bueno, pues si tu distancia de las X es
pequeña, pues sí es un buen parámetro la mu. Si la distancia es muy grande, significa pues que los puntos de mi variable están alejados de ese mu que yo quiero decir que es lo que yo esperaba. Entonces no me serviría tanto esa mu. Ajá. Y bueno, si ya tengo mi varianza, pues es bien fácil calcular mi desviación estándar para que me dé una distancia más precisa. Y la desviación estándar, pues nada más es calcular la raíz cuadrada de 1.79. La raíz cuadrada de 1.79 es 1.34. ¿Dudas de este ejemplo? Maestra, ¿por qué son 5 valores? ¿Perdón? Es que son los 5 valores que tenemos aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No escribí yo los 5, pero lo que teníamos que hacer es este 0 menos 1.9 por punto 1, más este 1 menos 1.9 por punto 4, más 2 menos 1.9 por punto 2, más 3 menos 1.9 por punto 15, más 4 menos 1.9 por punto 1, más 5 menos 1.9 por punto 0.5. Esos son los 5 valores. Yo solamente escribí algunos, por eso puse aquí puntos suspensivos. ¿Sí? Ok. Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, yo, profesora. Así, como, ¿qué representa si el 1.79? O sea, sí entendí que es la variancia de X y sí entendí cómo sale, pero así bien, ¿qué representa o en qué caso podríamos utilizarlo? ¿En qué clase de preguntas? La varianza de X, las varianzas van a ser el promedio de la distancia que hay. Por ejemplo, en mi tabla, si yo grafico mi tabla, tengo que en 0 vale punto 1, en 1 vale punto 4. En 2. En 2 es 0.20. Bueno, punto 20. Ajá. En 3 es punto 15. En 4 es punto 10. Y en 5 es punto 05. Otra vez punto 10. En 5 es punto 05. Así están los valores de mis X. Yo, con mi primer parámetro, saqué como valor esperado el 1.9. ¿Qué sería aquí? Bueno, espero que no pase por el punto. Esta es mi mu. Ajá. Que es igual a 1.9. Se acerca mucho al 2. Ahora, la varianza, ¿qué está haciendo? La varianza lo que está midiendo son las distancias que hay de mi X a la mu, de mi X a la mu, de mi X a la mu, de la X a la mu. Todas estas distancias que yo estoy marcando con rojo es lo que estoy sacando cuando estoy poniendo X menos mu al cuadrado. Esas distancias. Después las estoy multiplicando por mi probabilidad, porque estoy involucrando qué tan probable es que se den esas distancias. Y las sumo. Al sumarlas estoy obteniendo un promedio. Profe, entonces, ¿sí? mu es la media, ¿no? Sí, mu es la media, o el valor esperado. Sí, profe, gracias. Entonces,
Ya que me midió todas las distancias, las multiplicó por sus probabilidades de que pasen y las sumó, me dan un resultado. Ese resultado de las distancias sería el promedio de distancias dice que es 1.79. Y yo les dije, entre más pequeño sea este promedio, significa que este dato puede representar a todos. A pesar de que la distancia que hay del dato 5 al dato que yo obtuve como mu, que es casi 2, 1.9, es pues amplia, sí puede ser representado todo el conjunto como 1.9 porque esta distancia no es muy grande. Si esta distancia me sale 100, 200, bueno, de acuerdo a los datos que yo estoy obteniendo o que de lo que se está tratando mi enunciado, si es muy grande, significa que mis datos están muy lejos de lo que yo quiero decir que lo puede representar a mi conjunto. Entonces, no me serviría. Entre más corta sea este promedio, entre más pequeño sea, pues más representativa va a ser mi valor esperado. Eso es lo que significa nuestra varianza. Y cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada de esto, me están dando una distancia más precisa. Dice, bueno, es que así, nada más 1.7, tú estás tomando el valor al cuadrado, la distancia al cuadrado. Si quieres solamente la distancia, hay que sacar raíz. Y la raíz me da 1.3. Ese 1.3, pues es todavía más, bueno, un poco más pequeño que esto. Entonces, me dice que, bueno, sí puedo yo decir que esta X me puede representar a todos. Que diariamente yo espero que se vendan 2 computadoras más o menos. Oiga, pero pues hay un día que se vendieron 5, sí, pero su probabilidad es muy pequeña. Por eso no me está, o sea, este dato es válido por eso, porque aunque hubo un día que vendieron 5, son muy, muy pocos días los que se venden 5. Ajá. Sí, sí, ya lo entendí. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda? No, maestro. Ok. Aquí está el de las pólizas de seguro. Pero bueno, a ver. Les voy a compartir unos ejercicios que ya están resueltos. Tengo uno aquí que dice, una tienda de electrodomésticos tiene 20 hornos de microondas similares, de los cuales 3 están defectuosos. Si una persona compra al azar 2 hornos de microondas, calcule la distribución de probabilidad para el número de computadoras defectuosas. Nosotros eso ya lo sabemos hacer sin ningún problema. No me están dando las probabilidades, es justamente lo que yo tengo que calcular. Las probabilidades. Para resolver, pues entonces voy a tomar mis combinaciones. Primero las totales de 20 hornos van a tomar 2 y de los defectuosos en primera instancia pueden ser que sean 0 y de los 17 que me sobran pues van a tomar 2.
Si quiero que sea 1 el que esté defectuoso, de los 3 defectuosos tomo 1 y de los 17 tomo 1. Si son 2 los defectuosos, porque pues solamente van a tomar 2, entonces de los 3 defectuosos tomo 2 y de los 17 tomo 0. Calculo las probabilidades y así queda mi tabla. Así está la tabla. Ajá. Ahora, esta tabla también la puedo escribir de forma analítica. Estoy generalizando para cualquier valor de X. En lugar de darles la probabilidad 136 entre 190, 51 entre 190 y 3 entre 190, voy a dar nada más la forma general en la que se puede obtener. No porque esté como fórmula, pasa a ser una variable continua. ¿Qué es lo que me determina que es una variable discreta? Pues aquí me están determinando muy claramente cuáles son los valores de X. X solamente puede tomar estos 3 valores, por lo tanto, tiene que ser discreta, aunque esté escrita en una fórmula de combinatorias. Ajá. Que bueno, según la fórmula es de los 3, tú vas a poner cuánto quieres que valga tu X. Y de los 17 vas a tomar 2, que eso es el total que van a tomar de microondas, menos los que ya tomaste de defectuosos. Y pues así es como fuimos sacando estas probabilidades. Ajá. Y aquí hay un ejemplo, en el número 2, hay un ejemplo de las variables continuas. Esta sí es una variable continua. ¿Por qué? Porque nuestra X dice que puede tomar los valores entre 0 y 100. Como aquí este es un intervalo, yo no puedo decir exactamente cuáles son los valores que toma la X. Y dice que además que mi función X es una constante. El inciso A dice hallar la K para que la f de X sea función de densidad. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Cómo voy a obtener ese valor de K? Acuérdense cuáles son las propiedades que debe cumplir mi función de probabilidad para hacer una función de probabilidad. Son 3 propiedades o 3 características que debe cumplir y que nosotros debemos tener muy claras. Ya habíamos hecho ejemplos en donde nosotros obteníamos el valor de una constante que debe cumplirse. Alguien que me diga qué debe cumplirse para que sea esa K una función de probabilidad. A ver, si es una variable aleatoria continua, ¿qué operación tengo que hacer para trabajarla? ¿Suma o integrales? Integral. 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 Muy bien, entonces tengo que hacer una integral. ¿Qué límites va a tener esa integral? Bueno, en este caso de 0 a 100, ¿no? Exacto, de 0 a 100. Y mi función solamente es una K. Es una constante. Para que esa K cumpla con ser función de probabilidad, tiene que cumplir que para todo el intervalo de 0 a 1, el área bajo esa K, ¿cuánto debe sumar? 1. 1. Entonces, para resolver,
yo tengo que hacer la integral desde 0 hasta 100 de K igualada a 1 para que pueda ser una función de probabilidad. Así. Para que f de x sea función de densidad o de probabilidad, se debe verificar que entonces se cumpla esta integral. Ajá. Ah, pero dice aquí que es de 0 a... Ok. Y aquí lo puse como por partes. Dice de menos infinito a 0. Pues de la función 0 porque no existe. Ajá. Nuestra función ahí valdría 0. Después, de 0 a 10, no sé por qué es 10. Tiene que ser 100, decía arriba. No, más bien yo creo que arriba estaba mal. Era así. Es la función K de 0 a 10 y 0 en otro caso. Ajá. Sí, maestra. Así tenía que estar. Nuestra llave tiene que ser hasta abajo. Y entonces ahora sí, de 0 a 10, ahora sí voy a evaluar mi función. Y luego de 10 a infinito, esta función, en esta parte, sí vale K. Y aquí, de 10 a infinito, pues es 0, porque dice 0 en otro caso. Entonces, en realidad, lo único que tengo que hacer es la integral de K con respecto a X, evaluada de 0 a 10 e igualada a 1. Entonces, si resolvemos, pues me queda K de X igualada a 1. Si lo evalúo de 10 a 0, me queda 10K igualado a 1. Despejo la K y entonces K vale 1/10. La única manera que esa función K sea función de probabilidad es que K valga 1/10. Ajá. Ahora, el segundo inciso dice hallar la función de distribución. El tercero, obtener media varianza y desviación típica. Desviación típica y desviación estándar es lo mismo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, la podemos encontrar como desviación típica o desviación estándar. Entonces, si ya calculamos la K, nuestra función queda 1/10 cuando vale 0 de 0 a 10 y 0 en otro caso. Es que si me lo pone dentro de esto ya no me lo abre bien. Así es como quedaría la función. Nuestra llave tiene que ir abierta hasta acá abajo.
esta llave tiene que ser hasta acá. ¿Sí? Bueno. En la primera, en donde me dice que defina la función de distribución, esa función de distribución, fíjense bien, inciso A decía función de densidad y aquí dice función de distribución. Estos son otros nombres que me pueden dar para que yo encuentre qué me están pidiendo. Cuando dice distribución, lo que me están pidiendo es la función acumulada. Nosotros ya habíamos quedado que la función acumulada se obtiene sacando las integrales como por pedacitos y haciendo el cambio de variable. Acuérdense, eso es importante, porque lo que queremos es una función. No queremos valores. Arriba sí quería un valor, por eso puse los límites 0 y 10. Aquí yo para función acumulada lo que quiero son expresiones algebraicas. Y hacíamos el cambio entonces de nuestra variable. ¿Se acuerdan que decíamos que, bueno, la primera integral va de menos infinito a x de la función de x? Pues en este caso nuestra función de x es 0, no hay otro valor que tome. Por lo tanto, esa integral pues vale 0. ¿Sí? Entre 0 y 10, ahí sí tengo una integral. Entonces, como es acumulada, tengo que sumar este pedazo. No es cierto. ¿Qué fue lo que hice? A ver, ¿qué decía? Tengo que sumar este pedazo con nuestra nueva función. Todo esto no. La siguiente parte, ahora sí, aquí, sí es un décimo. Un décimo de dx, pero ahora aquí a la segunda integral es a donde le cambio el límite. En lugar de ponerle 10 como límite, le pongo x para que el resultado que obtenga sea una función de x. Y bueno, si ustedes resuelven, pues esta primera parte es 0 y esta segunda parte me da x entre 10. Y la siguiente parte es cuando la x es mayor que 10, pues tengo que ir juntando todas las anteriores. La anterior la primera era cuando la función vale 0. La siguiente es cuando mi función vale un décimo. Y la siguiente parte es cuando mi función vale 0 también, porque dice que vale 0 en cualquier otro pedazo que no sea un décimo. Entonces, esas son las tres partes que yo tengo. Aquí sí, ya pongo el límite de 0 a 10. En donde toca ahora poner el límite de x es en la última integración que va de 10 a x. Y si resolvemos, pues lo único que nos queda es esta integral. Las dos extremas, pues, ¡ay! Ya no sé qué hice. Ya se me comió todo. No. Ay. No. Bueno, vamos a ver si se puede.
Todo eso había comido, qué barbaridad. Bueno, entonces, la última integral, si ustedes se acuerdan, en nuestras funciones acumuladas siempre nos tiene que dar 1. Por eso esta última integral, su resultado es 1, que es ese 1 que está apareciendo ahí en rojo. ¿Ok? Sí, maestra. O sea, esa última parte es la última parte de la función acumulada. Si nosotros la escribimos en forma analítica, la tenemos que escribir así. Nada más que, bueno, se baja. Ajá. Así tiene que quedar. Vale 0 cuando x es menor que 0. Vale x entre 10 cuando está entre 0 y 10. Y vale 1 cuando la x es mayor que 1. Esta es ya nuestra función acumulada. Esta función acumulada, nuestra f de x. Acuérdense que también nos pueden pedir como nombre, en lugar de función acumulada, función de distribución. El inciso C era calcular los parámetros. El primer parámetro era calcular el valor esperado. Para calcular nuestro valor esperado, lo podemos poner como mu de x como e de x. Y dijimos, para calcular esto, aquí adentro me dice por qué tengo que multiplicar a mi función. Si hay una x, entonces significa que mi función va a estar multiplicada por x, que en forma general se escribiría así. Aquí está esta x y la función normal de probabilidad. Si nosotros lo ocupamos con nuestro ejemplo, entonces me queda x por 1/10 de x, de x. Ajá. Si hago la integración, para el valor esperado, si ocupo los límites normales, hago la integración, saco mi constante y queda 1/10 de x cuadrada entre 2, evaluado de 10 a 0. Estos que están aquí como encimados son los valores que se les deben dar, pero bueno. Si los evaluamos de 10 a 0, es 5. Ese es el valor esperado. Mi valor esperado es 5. ¿A qué se refería el problema o de qué estaba hablando? X es el número de centímetros a que un dardo queda del centro de la diana al ser tirado como alguna persona. Ajá. Entonces, obtuvimos su función de densidad. Aquí está. En lugar de que me digan función de probabilidad, me están diciendo función de densidad. También así me pueden decir función de probabilidad, como función de densidad. Fue lo primero que hicimos. Después, obtuvimos la función de distribución, que es nuestra función acumulada. Y ahorita acabamos de obtener la media o valor esperado. Ese 5 significa que son 5 centímetros los que yo espero que queden de distancia de la diana al tirar el dardo. Ajá, 5 centímetros del centro. Después me piden también que calcule la varianza. Aquí es en donde me conviene más utilizar el valor, bueno, la forma más corta de calcular la varianza. La forma corta de calcular la varianza es utilizando esta expresión. Dice, la varianza es igual a la E o el valor esperado de X cuadrada menos tu valor esperado que ya obtuviste al cuadrado. Entonces, esta parte aquí, color rojo, color ladrillo que está ahí, es este 5.
pero elevado al cuadrado. Y esta parte de e de la x cuadrada es la que nosotros apenas vamos a obtener. Si se fijan, acá está e de x y lo que hice fue multiplicar a la función por x. Si aquí está e de x cuadrada, pues lo que voy a hacer es multiplicar a la función por x cuadrada. Y no sé si alcancen ustedes a diferenciar, pero bueno, puse en color morado que vamos a multiplicar x cuadrada por mi función de x. En este ejemplo, mi función de x es 1/10. Entonces queda x cuadrada por 1/10 de dx. Saco la constante que es 1/10 e integro de 0 a 10 a la x cuadrada de dx. Y bueno, si resuelvo igual de 10 a 0. De 10 a 0 me queda 100 tercios. Acuérdense que son parámetros, no son probabilidades. Entonces sí puede ser que quede 100 tercios. 100 tercios equivale a ¿cuántos centímetros? Bueno, centímetros porque estamos hablando de centímetros de distancia de la diana, de la cosa que están aventando, del dardo. 100 entre 3 es 33.3. Pero este 100 entre 3 solamente me va a servir para obtener aquí. O sea, voy a hacer la sustitución. Este e de x cuadrada es 100 tercios. Este x al cuadrado es 5 al cuadrado. Resuelvo y me queda 25 tercios. Significa que la distancia promedio de los dardos son 25 tercios de centímetros al cuadrado. Pero yo no quiero saber la distancia al cuadrado, sino para ser más exacta, pues quiero obtener mi desviación estándar. Entonces obtengo la raíz cuadrada de 25 tercios y me queda 2.9. Entonces ahora sí, de 5 centímetros que dijiste, todos los dardos quedaron más o menos a 2.9 centímetros de distancia. A ver, ¿alguna duda? Si se fijan aquí, yo utilicé una integral en donde lo único que hago es multiplicar x cuadrada por la función. Y eso es muy sencillo. Mucho más sencillo que si yo utilizara la otra fórmula. Y la otra fórmula era utilizar x menos mu de x menos mu de x, todo esto estaba elevado al cuadrado. ¿De qué encuentro el cuadrado ahorita? Bueno, ahorita lo ponemos en negro. No solo quiero este. Bueno, este debe estar elevado al cuadrado, no tiene que estar así grande. Tiene que ser un 2 pequeñito. Y después esto lo tenía que multiplicar por mi función de x. Por mi f de x minúscula, no por la mayúscula. Y a esto, a este producto, le tenía que hacer la integración. Entonces, este binomio al cuadrado me tenía que quedar x cuadrada menos 5. Al cuadrado es x cuadrada menos 10x más 25. Y ahora cada uno de esos términos lo tenía que multiplicar por 1/10. Y luego ya ir sacando todas las integrales evaluadas de 0 a 10. Entonces, en realidad yo tenía que hacer primero el binomio al cuadrado, después el producto y después
pues 3 integrales. En este caso, por como es la función, pues son integrales sencillas, pero en algunas veces no quedan tan sencillas las integrales, salen a veces hasta integrales por partes. Ajá. Entonces, eso es mucho más fácil que si todo esto me lo ahorro y solamente hago esta integral. Voy a llegar a un número, ese número lo sustituyo y este número generalmente pues es muy fácil de obtener. Y ya. A ver, ¿dudas hasta aquí? No, maestro. Ese método más fácil para calcular la varianza se puede usar en cualquier momento. Bueno, siempre y cuando permita, ¿no? Sí, este método se puede utilizar tanto para discretas como para continuas. Para discretas, hace rato utilicé el método largo, en donde hice la diferencia, pero porque son solamente números. Entonces, pues hacer operaciones, pues es fácil, pero a veces las integrales no son tan sencillas de realizar. Por eso, en las continuas, me conviene más utilizar este método para obtener la varianza. Y sí, se puede utilizar para cualquiera. Ok, gracias, maestro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Creo que no, profesora. No, maestra. Bueno, y el último inciso decía que obtuviéramos la probabilidad de que nuestra variable fuera menor o igual que 1. Como es una variable continua, el igual a 1, pues ya habíamos quedado que no me cambia nada, que es lo mismo que si me hubieran dicho x menor o igual a 1, nada más. Perdón, menor a 1, nada más. Y podemos utilizar nuestra función acumulada. Es más fácil, habíamos quedado, cuando estamos en continuas y quieres obtener la probabilidad, es más fácil si ya tienes la función acumulada. Si no te dan la función acumulada o no la sacaste como dato previo, bueno, pues haces la integración y ya. Pero en este caso nosotros ya sacamos la acumulada. En 1, ¿qué función estábamos ocupando? Aquí está. Cuando x vale 1 cae en esta función. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de 1 en la x. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Aquí. Sustituir el valor de 1 en x. Entonces, en lugar de poner x sobre 10, pues queda 1/10. Y esta es la función, perdón, esta es la probabilidad. Esta sí tiene que ser menor que 1 porque es una probabilidad de que mi función valga menos o igual que 1. Que el dardo quede a 1 centímetro del centro. ¿Cuál es su probabilidad? 1/10. ¿Lo puedo calcular así, utilizando la acumulada? O me puedo ir con la función normal, la función de probabilidad, y entonces tengo que hacer la integración desde 0 hasta 1 de la función que es 1/10 de x, y ya resuelvo. Y bueno, finalmente, aquí estos son los límites de integración, que no sé cómo los ponía, pero bueno. Esos límites, evaluando en esos límites el resultado también me da 1/10. De las dos maneras llego a lo mismo, pero pues esta nada más fue una sustitución. Aquí tuve que hacer una integración, aunque esta función es muy sencilla y bueno, la puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Estos son los valores. ¿Dudas? Eso. ¿Quién levantó la mano? Por favor, díganme.
Yo, profesora. ¿Sí se escucha? Sí lo escucho, pero no sé quién es, dígame quién es. Soy Moreno, Daniel. Daniel, ajá, dígame. Ok, mi pregunta es si en los problemas estos de funciones de densidad, o sea, casi siempre nos van a dar la función y calcular algún valor de alguna constante. No casi siempre nos la pueden dar completa, pero siempre que nos pidan calcular una constante, lo que tenemos que hacer es igualar nuestra variable o nuestra suma de variables de la integral a 1. O sea, si nos dieran una función que está formada por dos funciones algebraicas y en una de ellas hay una c, las dos funciones las tengo, que integrar con los límites que me digan y igualar la suma de esas dos a 1. ¿Sí me expliqué? Sí, está bien. Ok. Porque abajo también dice, la vida en horas de cierto tipo de lámparas varía aleatoriamente según la siguiente función de densidad. K entre X cuadrada si la X es mayor o igual que 100 y 0 en otro caso. Entonces, igual, en este caso tampoco me están dando completa la función. También me están pidiendo que yo evalúe en K. Entonces, díganme qué es lo que vamos a hacer. La integral de dónde a dónde. ¿Sería la integral desde 100 hacia infinito? Desde 100, exacto. De 100 a infinito. De igualar a 1. Exacto. La integral de 100 a infinito de K entre X cuadrada, D de X igualada a 1. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que una lámpara de este tipo tenga una vida útil mayor a 200 horas? ¿Qué tengo que hacer ahí? Calcular la función, pero desde 200 hasta infinito. Exacto. La integración, una vez que yo ya tenga cuánto vale K, pues ya la sustituyo y de esa función la voy a calcular la integral desde 200 hasta infinito para obtener el valor. Entonces dice aquí, la variable aleatoria continua es X, es el tiempo de vida de cierto tipo de lámparas medido en horas. La función de densidad debe cumplir con que el área bajo la curva de esa función tiene que ser 1. Por eso hacemos la integral igualando a 1. Y si hago la integral, esta función, pues, para poder integrarla, la voy a poner como X a la menos 2, saco mi constante, hago la integral de esto y me queda X a la menos 1 entre menos 1 desde 100 hasta infinito. Aplico el límite de X cuando tiende a infinito de 1 menos 1 entre X menos 1 entre 100 y ya nada más si reduzco estos dos me queda K entre 100 igualado a 1 y entonces K vale 100. O sea, todo esto de aquí pues es cálculo, ¿no? Tenemos que hacer la integral de esto de aquí arriba.
como está evaluado desde 100 hasta infinito, pues entonces por eso estoy utilizando aquí el límite. Supongo que todos ya sabemos esa parte. Sí, maestra. Y el segundo inciso, me pedían calcular la probabilidad cuando X era mayor que 200. Yo ya les había dicho, generalmente cuando me piden las probabilidades mayores a, hago lo inverso. ¿Para qué? Pues para delimitar el área y después se la resto a 1. Ajá. Que bueno, aquí me faltó escribir. Pero, entonces lo que voy a hacer es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 200. Ya sé que empieza en 100. Entonces voy a hacer la integración desde 100 hasta 200. Y bueno, esto ya queda mucho más sencillo con estos límites. Ya no tengo que hacer, pero, sí, bueno, ya no tengo que utilizar límite porque ya tengo los valores precisos de la integral. Hago la integración y la integración me da 0.5. Para obtener el mayor, pero esto es una... Para obtener el mayor hice 1 menos 0.5. Que bueno, entonces me queda igual a 0.5. Ajá. Entonces la probabilidad de que sea mayor a 200 es 1/2. ¿Dudas? No, maestra. A ver, aquí dice, sea X una variable aleatoria con función de distribución acumulada 0, si X es menor que 0, X entre 8, si X está entre 0 y 2, X entre 2, perdón, X cuadrada entre 16, si X está entre 2 y 4, y 1 si X es mayor o igual a 4. Entonces, esta es, pero fíjense bien, me están dando la función acumulada. ¿Ok? Y aquí dice, calcule la varianza, bueno, dice variancia, que es lo mismo que varianza, de las dos formas está bien dicho. Generalmente se utiliza variancia. Calcule la variancia de X. Inciso B, calcule la probabilidad de que X sea mayor que 3, dado que la X es mayor que 1.5. Entonces, para resolver, lo primero que tengo que hacer para utilizar la varianza, ¿qué tengo que hacer? Obtener el valor esperado. Obtener el valor esperado. Muy bien. Para obtener mi valor esperado, necesito mi función de probabilidad, no mi función acumulada. ¿Cómo pasé de esta f de x mayúscula de acá arriba a esta f minúscula? Pues sí, aplicó la operación inversa de la integral, que sería la derivada, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, eso es lo que quiero que veamos, que no nos tiene que asustar, que me digan, ay, pues no sé, no, pues es que nada más es como ir aplicando lo que ya sabemos. Su compañero me dice, es que necesitamos la esperanza o el valor esperado. Sí, la esperanza dice que tengo que multiplicar X por mi función de probabilidad, pero a mí no me dieron la función de probabilidad. La saco. ¿Cómo? Derivando.
Ujú. Entonces, lo primero que hice fue la derivada de x entre 8, la derivé con respecto a x. Su derivada es 1/8. Entonces, queda 1/8 exactamente con los mismos límites de ahí, 0 y 2. Ahí está, 1/8, 0 y 2. La siguiente decía x cuadrada entre 16. Si derivo x cuadrada entre 16, entonces me queda x entre 8. Con los mismos límites, 2 y 4. X entre 8 con 2 y 4. Y 0 en cualquier otro caso. O sea, si es más grande o es más chico, o cualquier otro número que esté fuera de esos límites, es 0. Ahora sí, si ya tengo mi función de densidad o mi función de probabilidad, voy a obtener mi valor esperado. Mi valor esperado es x por la función. Entonces, es x por 1/8 de x, evaluado en los límites de 0 a 2, más x por la siguiente parte de la función, que es x entre 8, evaluado en los siguientes límites, que son de 2 a 4, y resuelvo. Saco el 1/8 y me queda nomás x de x. Aquí igual saco el 1/8 y me queda x cuadrada. Hago las integrales y me queda x cuadrada entre 16, evaluada de 2 a 0, más x cúbica entre 24, evaluado de 4 a 2. Y eso me da 1/4 más 64 24avos menos 8 24avos. Y etcétera, etcétera. Y bueno, llego a que mi valor esperado es a 31 doceavos. A mí me pidieron varianza. Ya tengo un pedazo. Me falta el otro pedazo de la fórmula, que es e de x cuadrada. Entonces, esta parte azul, el valor esperado, es este valor esperado que voy a elevar al cuadrado. Y que no se nos debe olvidar, por favor. Una cosa es aquí elevarlo al cuadrado y otra cosa es sacar el valor esperado de la x cuadrada. ¿Qué es lo que me falta? Para calcular este valor esperado de la x cuadrada, lo que voy a hacer es multiplicar esta x cuadrada por la función. Igual que arriba, cada una de las partes de mi función tiene que estar multiplicada por x cuadrada con sus límites que me estén marcando. ¿Sí? Entonces, el primero es 0 a 2 de x cuadrada por 1/8 de x. El siguiente es el límite desde 2 hasta 4 de x cuadrada por x entre 8 de dx. Resuelvo. Y me da 47 sextos. Entonces, ahora sí, si ya tengo esta parte verde y ya tengo esta parte azul, pues solamente hago la sustitución. 47 sextos menos 31 doceavos, pero al cuadrado, me da 167, perdón, entre 44. Y bueno, podemos sacar los enteros. Que es igual a 3.79.
Profe, disculpe, ¿esta presentación la va a subir al Classroom? Sí. Muchas gracias. Ajá. Entonces, este 3.79 ya es mi varianza, acuérdense, es la distancia que hay de mi media, bueno, mi promedio, de distancia que hay de mi media a los valores de X. 3.79. Si yo quiero obtener mi otro parámetro importante, que era nada más obtener la raíz cuadrada, bueno, pues ya me da una distancia más precisa. ¿Ah? Pero aquí no me preguntaron ese, sino que me preguntaron una probabilidad condicional. Ya habíamos nosotros checado cómo obteníamos nuestras probabilidades condicionales utilizando la función de probabilidad. En este ejemplo utilicé la función acumulada. Acuérdense, la función de acumulada era esta probabilidad va para abajo y arriba voy a poner la intersección de estos dos. Como estamos en variables continuas, pues me voy a fijar qué límites debe tener mi integración, de dónde a dónde tengo que integrar para poder cumplir con que sea mayor que 1.5 y mayor que 3. Por eso nada más puse pues que la probabilidad que me interesa es que sea mayor que 3, porque los que van de 1.5 a 3 pues no cumplen con esta segunda parte. Y entonces ya dije, bueno, pues ya quedé que si son mayores es más fácil que yo saque lo que es menor y luego se lo reste a 1. Entonces es 1 menos la probabilidad de X menos 3, 1 menos la probabilidad de X que sea menor que 1.5. Y si lo saco con funciones acumuladas, nada más voy a hacer la sustitución. Mi función acumulada en donde mi X toma valor de 3, ¿cuál es? Si subo, esa no es la acumulada es la primera que me dieron. Aquí es en donde toma valor de 3. Entonces, la que tengo que tomar es esta. Aquí tengo que poner 3 al cuadrado sobre 16. Que por eso puse 9/16. Aquí está. 9/16. En la de abajo es la función acumulada en 1.5. Entonces me fijo la función acumulada 1.5 cae aquí entre estos dos. Entonces la que tengo que ocupar es esta. Tengo que poner 1.5 entre 8. Bueno, lo puse como fracción. Puse 3/16, es lo mismo que 1.5 entre 8. Ajá. Y entonces si resolvemos me queda 7/16 y 13/16 y es igual a 7/13. Esa es la probabilidad, 7/13, que es igual a 0.53. .53, que sería igual al 53%. Esa es mi probabilidad. Acuérdense que tenemos que buscar la forma en la que nosotros vamos a irnos facilitando los cálculos. Si yo tengo en este inciso B ya la opción de sacar mi probabilidad utilizando la acumulada, pues lo hago porque es mucho más sencillo hacer una sustitución. Nada más. La otra forma que vimos es hacer las integrales. Las integrales también son muy válidas,
Pero acuérdense, si voy a utilizar integrales, ahora sí es utilizando esta función, mi función de probabilidad. Si utilizo función de probabilidad, integro. Si utilizo función acumulada, que es esta de arriba, solamente sustituyo valores. Entonces, bueno, ya ahí depende de qué se nos haga más fácil para cada uno de nosotros y cuáles son los datos que tenemos. Si no me dan esta de función acumulada y yo sé que tengo el tiempo, bueno, encima y demás, pues si no me da tiempo para hacerla, pues me voy directo a integral y ya. Si lo hiciéramos con integrales, ¿alguien me podría decir cómo lo podríamos resolver? Suponiendo que no tengo la acumulada, que solamente me dieron la función de densidad. ¿Qué tengo que poner arriba? ¿Qué integral tengo que poner arriba? ¿Y qué integral tengo que poner como denominador? Pues como inferior sería 1.5, ¿no? Como inferior sería la integral de dónde a dónde. Me voy a poner sobre la función para que ya. la puedan ver. Sería... ¿Sí? Es que, bueno, a lo mejor no fue la mejor manera de... Así. Si esa es mi función. Abajo es la de 1.5. Entonces tengo que hacer la integral de ¿qué? De 2 a 1.5 de x sobre 8. A ver, espera. De x sobre 8 de 2 a 1.5. Ok, me pide que sea mayor que 1.5. No, dice que ya es... Sí. Mayor sí. a 1.5, entonces sí. Mi límite superior es 2, que es lo más que puede tomar aquí. No es cierto, es 4. Entonces, a ver cómo quedaría. La voy a escribir en el pizarrón. Sería de 1.5 a 2 más de 2 a 4, ¿no? Quiero sacar esta. Voy a bajarme un poco para ver qué es lo que vamos a calcular. Vale, entonces abajo yo les dije, tengo que calcular la probabilidad de esto. No tengo función acumulada y no tengo tiempo tampoco de estar sacando función acumulada. Entonces voy a utilizar directo mi función de densidad o mi función de probabilidad. Lo puedo hacer con una integración. ¿Cómo tengo que poner el límite para que mis x sean mayores que 1.5? Pues entonces mi límite inferior tiene que ser 1.5. ¿Hasta dónde? Hasta 2. Exacto. ¿De cuánto? ¿De quién? De 1/8, porque es en el rango en el que entra. Ajá. De 1/8 de dx. ¿Solamente esto? Esa sería la única parte que cumple con que mis x sean mayores que 1.5. No, se le debería No, decir la otra. también del otro. ¿Más cuál otra? La que va de 2 a 4 es de x sobre 8 de dx. De 2 a 4 de x sobre 8 de x. Muy bien. Esto me da esta probabilidad. Arriba tengo que poner la integral que cumpla con que es mayor que 3 y además es mayor que 1.5. Entonces, ¿cuáles son los límites que tengo que manejar y qué funciones?
Sería desde 1.5 hasta 2 de un octavo de X. Espéreme, pero de 1.5 hasta 2 cumple con ser mayor que 3. Más bien no, sería la de 3 a 4 de X sobre 8, ¿no? Nada más X. esta parte. Exacto. Nada más esta parte sería, porque es la única parte que cumple con las dos. La probabilidad arriba trabajábamos con que cumpliera y esto y esto. O sea, las dos cosas. Ajá, entonces para que cumpla con las dos cosas, pues solamente cumplen los que están después del 3. Los que están antes del 3 no están cumpliendo. Por eso solamente voy a utilizar esta integración. Y bueno, si resuelvo, aquí voy a obtener un número, aquí voy a obtener otro número, hago el cociente y esa va a ser mi probabilidad. ¿Cuál va a ser el resultado? Es exactamente el mismo resultado que nosotros ya habíamos obtenido, que es 0.53. De esta manera, también tenemos que llegar al 0.53. ¿Dudas? No, maestra. A ver, aquí sí es importante que... Ajá, dígame. Veo que mi compañero Eduardo tiene la mano alzada desde hace rato. Perdón, Eduardo, es que yo ya no tengo ya no los estoy viendo, solo estoy viendo la presentación. Eduardo, dígame, por favor. Ajá, muchas gracias. Bueno, es que yo le quería comentar que el resultado del inciso... espérame tantito. Del inciso A es incorrecto, porque me parece que es... O sea, ¿no es 3.79? No, es 1.159, porque en la fracción de 167 sobre 44 le faltó un 1 en 144. Cierto. Aquí. Ajá, ahí. Es 144. Son 47 sextos. Pero, ¿de dónde sabe qué es eso? Ese 900... ok, sí, ya vi. Ok. Son 961, ajá, y 12 por 12, pues son 144. Sí, tiene toda la razón. Entonces, es 167 entre 144, es 1.59. Sí, muchas gracias. $1.59. No es cierto, dígame que no. 159. Ah, 159. 159. Vamos a tomar solamente, entre más decimales tomemos, obviamente, pues más nos acercamos, menos error tenemos. Pero vamos a solamente para el curso, a acostumbrarnos a tomar solamente 2 decimales para no cargar con tanto número, ¿sale? Y bueno, es eso, la varianza. Lo bueno es que no tuvimos que sacar el otro, porque si no, también el otro hubiera estado mal. ¿Alguna duda? Si ustedes se dan cuenta, con lo que nosotros vimos del tema 1 y lo que hemos visto hasta aquí, ya nuestros problemas pueden estar bastante complejos, bastante variados, pero tenemos que ir usando todo lo que ya sabemos. Ir, bueno, paso a paso. Quizá sea un poco engorroso aquí la parte donde estamos haciendo la integración. En esta yo quise poner la integración, bueno, para que más o menos supieran exactamente qué es lo que estamos sustituyendo.
Pero si ustedes hacen las integrales con una aplicación o etcétera, bueno, en mi caso de que lo que me interesa es que lleguen al valor esperado o a la varianza o a la probabilidad, pues yo no tengo problema, pero sí es importante que no dejen de lado ir calculando ustedes también las integrales. Las integrales que yo estoy poniendo, pues son integrales muy sencillas, que todos deberíamos pues manejar sin ningún problema. ¿Sí? El siguiente tema es variables conjuntas. En el tema de variables conjuntas vamos a involucrar no solo a una variable, no voy a tener solamente a X, sino voy a tener a X y a Y, porque generalmente mis experimentos no dependen solamente de que suceda una cosa, sino dependen de que suceda 2, 3 o más cosas. Entonces, para eso, pues nosotros necesitamos utilizar las conjuntas. Y en las conjuntas, pues vamos a utilizar integrales dobles. Si estoy hablando de 2 variables, pues van a ser 2 integrales, ¿no? Entonces, igual, no nos tenemos que espantar porque, bueno, finalmente esa es una parte de cálculo. Que lo bueno es que ya tenemos aplicaciones que nos pueden ayudar, ¿no? Pero sí quiero que, si hay dudas, si no están entendiendo los conceptos, si se están perdiendo, ahorita yo voy a subir estos ejercicios. Les pido de favor que los revisen con calma, que los vayan siguiendo. A lo mejor aquí se perdieron en algo, que los retomen. Y si hay alguna duda, los revisamos el próximo... El martes no tenemos clase, el próximo jueves, el próximo jueves, y vamos a checar otros ejemplos, porque este tema es el tema como más fuerte, que sí me interesa que, bueno, ustedes vean varios ejemplos para que puedan tener la amplitud de que cualquier problema que les pongan, pues sepan por dónde abordarlo. Entonces, esto ahorita yo se lo subo a Classroom, para que lo revisen, y de tarea sería pues revisar. Si se pierden o si no entienden algo o tienen duda en algo, lo retomamos el jueves y checamos los otros ejemplos. ¿Dudas o algún comentario que quieran hacer? ¿También va a subir las presentaciones, profesora? Sí, también voy a subir la presentación. La presentación está completa de todo el tema, entonces si ustedes la revisan ya van a ver todos los temas que nosotros vamos a cubrir en el tema 2. No los hemos visto completos, nos faltan algunos parámetros, pero bueno, en la presentación ya están. ¿Sale? ¿Algo más? No, maestra. Todo bien. Todo bien. Maestra, todo bien. Espero que sí. Ya les regresaron su examen calificado, revisado. Lo calificó, lo revisó su compañero y después yo le di otra revisión también. Espero que no haya alguna duda. Sí me llamó la atención que hay varios calificaciones pues que están muy bajas. Entonces, ahí sí, pues yo les pediría que pues se pongan a estudiar para los siguientes exámenes. Todavía nos faltan el examen del tema 2, el examen del tema 3 y el examen del tema 4 y 5. Muy probablemente por tiempos, porque bueno, ya nada más nos queda esta parte de noviembre y unos días de diciembre, no hagamos el tema 4 y 5 como examen, sino sea solamente una presentación que ustedes tendrán que hacer en parejas, una presentación rapidísima de 2 ejercicios y eso sería evaluado como su examen. Entonces, contestando, ahorita le doy la palabra a Rosillo, ahí voy.
contestando si habrá examen de recuperación. No hay examen de recuperación porque el último examen es una presentación de 2 ejercicios en donde si ustedes lo presentan, bueno, hacen bien su presentación, lo explican muy bien, pues eso obviamente les va a ayudar muchísimo a subir sus promedios en cuanto al porcentaje de exámenes, ¿ok? Se pusieron nerviosos, sí, el ejercicio 5, ¿ok? Lo revisamos entonces el jueves, revisamos los ejercicios, yo también, ahorita no tengo a la mano ni los ejercicios, bueno, ni los enunciados, ni los resueltos. Entonces, el jueves también checamos eso para aclarar dudas. Les reitero, no podemos hacer recuperación por el tiempo. O sea, apenitas de verdad vamos a llegar rayando el tiempo. Ajá. Entonces, no se preocupen. Su opción de sacar 10 cerradito en el examen, pues es el último, en donde ustedes por parejas harán su presentación. Ahora sí, Rosillo, adelante, por favor. Perdón que le interrumpa, profa. Bien. Ya ve que, bueno, es que a mí todavía no me llega mi calificación de mi examen. Así bueno, no es que el suyo perdón. como fue diferente, ese todavía no, ese yo lo tengo, todavía no lo he revisado. Sí, se lo voy a enviar igual por correo. Ok, no, disculpe que la haya molestado. No, qué bueno que me dijo para que no se me olvide. Gracias, qué bueno que me recordó. ¿Alguna otra duda? Entonces, revisamos, por favor, los ejemplos que vimos ahorita, y igual, si hay dudas para lo del examen, lo revisamos el próximo jueves. Y bueno, ahorita, pues, espero que descansen su puente largo. Baruch, adelante. Sí, la presentación que se evaluará como examen del último tema va a ser, o sea, en parejas con las que ya hemos estado haciendo las tareas, o se vuelve a escoger. Es con la misma. No, con la misma persona con la que ustedes están trabajando. Gracias. Y ya que lleguemos a ese tema, les voy a decir cuáles son el tema que le corresponderá a cada una de las parejas. Nada más. Sí, maestra. Bueno, sale, entonces nos vemos el próximo jueves, por favor descansen, y dentro de su descanso por ahí les encargo que revisen un poco los ejercicios por si hay dudas, las podamos aclarar la siguiente clase. Gracias, profesor.